La anterior clase hemos estado también en estos antecedentes de los derechos humanos. Hemos revisado cuál es la idea central de los derechos humanos, sobre la base de qué idea es, sobre la base de la dignidad humana, y revisamos las características de la dignidad humana. Entonces, hoy, en función a eso, a esas dos categorías conceptuales, vamos a revisar la definición de los derechos humanos y algunos aspectos terminológicos que tienen que ver en la concepción, ¿no?, y en la definición de este concepto, sobre la base de la literatura de Jorge Carpizo. Entonces, ¿cuál es la idea inicial? Decíamos la dignidad humana, el concepto de dignidad humana. El, ¿Qué es lo que es la dignidad humana? ¿Qué es lo que singulariza al ser humano, en otras palabras, en relación a otros seres vivos? Cabalmente es la dignidad humana. Porque a partir de la dignidad humana, ¿no?, se desarrolla, por ejemplo, la capacidad de la razón, ¿no? Se desarrolla la capacidad de la voluntad, de la actitud, de la libertad, de la igualdad, de su historicidad, sobre el desarrollo de su materialidad del ser humano históricamente, ¿no? Entonces, fíjense, en esta concepción de la dignidad humana se realiza el ser humano como tal, en otras palabras. Entonces, y desde una perspectiva jurídica, ¿cuál es el rol que desempeña la definición de la dignidad humana? Fíjense, vendría a ser la base del ordenamiento jurídico, político y social de una comunidad. En otras palabras, fíjense, la dignidad humana que hace la realización de un ser humano, de una persona, ¿no?, en una constitución, agarrando esta definición, esta concepción, nos permite definir la organización en términos generales, ¿no?, en términos global de una comunidad, entendiendo por término global su organización política, su organización institucional jurídica y su organización social. Y se asegura, desde esta perspectiva jurídica institucional, se asegura su vigencia mediante la defensa y protección de los derechos humanos de la más diversa naturaleza, ¿no? En otras palabras, este concepto se toma para no solamente definir el concepto de ser humano, sino del ser social, del ser humano social. Y que ese ser humano social, esa definición, está no solamente constituida en esa comunidad a través de sus normas, sino que también está garantizada y protegida. Entonces, en otras palabras, jurídicamente sería el reconocimiento en una constitución, ¿no?, y más aún en los instrumentos internacionales que cada Estado ratifica, ¿no?, en sus tratados, en sus convenciones. Entonces, asimismo, la dignidad humana es fundamento del derecho internacional, o sea, el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, que va más allá simplemente de la concepción que asume un Estado en su ordenamiento jurídico, sino que ya está establecido como derecho positivo en el conjunto internacional, en el sistema internacional. Desde esta óptica, fíjense, se puede realizar una primera definición de los derechos humanos, considerando esta concepción de la dignidad humana. ¿Qué vendría a ser los derechos humanos entonces, desde esa consideración? Los derechos humanos vendrían a ser el conjunto de atribuciones reconocidas en los instrumentos internacionales y por ende en las constituciones de cada Estado para hacer efectiva la idea de la dignidad de todas las personas y en consecuencia que puedan conducir una existencia realmente humana desde los ámbitos más diversos, ¿no?, los que se imbrican como el ámbito individual, el social, el político, el económico y el cultural. En otras palabras, los derechos humanos, de manera considerada, asimilada en el sistema del ordenamiento jurídico, tanto internacional como interno de un Estado, ¿no?, asumen
de manera efectiva la dignidad como una forma de realización del ser humano en todos sus niveles, ¿no? Individual o colectivo, económico, político y cultural. Lo que actualmente se denominan derechos humanos han recibido a través del tiempo diversos nombres, fíjense. Hoy se llaman derechos humanos, pero han recibido diversos nombres. Por ejemplo, se los conocía como derechos del hombre, los derechos naturales, por ejemplo, los derechos innatos, los derechos esenciales, las libertades públicas, garantías individuales o sociales, derechos de la persona humana, derechos públicos subjetivos. Fíjense, distintos nombres recibidos en el tiempo, en el desarrollo de su concepción. Incluso, fíjense, hay una denominación que se ha extendido, ¿no? Sobre todo en las constituciones, que es la de los derechos fundamentales. A tal grado que existe una importante corriente doctrinal que se basa en diferenciar estos derechos fundamentales de los derechos humanos. Las definiciones de derechos humanos son infinitas. Vamos a ver estas diferencias entre derechos humanos y derechos fundamentales, ¿no? Las definiciones de los derechos humanos son infinitas. Muchas enfatizan que son aquellas que las personas poseen por su propia naturaleza y dignidad, o sea, el derecho de esencia, de la esencia propia del ser humano, de lo que es el ser. Es un derecho que es por su naturaleza, en otras palabras, por su naturaleza de ser persona, que son aquellos que le son inherentes a la persona y no son una concepción de la comunidad política. No es un derecho que nace de su razón social, sino que nace de su naturaleza individual, de ser humano, que son aquellos los que concretan en cada momento histórico las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, los cuales deben ser reconocidos positivamente en el ordenamiento nacional e internacional. O sea, no solamente es aquello que es de su esencia como persona, ¿no? Sino también que es aquello que se ha venido, ¿no?, configurando en el recorrido del tiempo, que ha venido adoptándose, o que, si ustedes quieren, entre comillas, que ha venido ganándose, ¿no?, en el devenir del tiempo, ¿no? Entonces, no solamente es lo que lo constituye como ser, como persona, cuando nace una persona, sino también es todo lo que se ha considerado, se ha asumido, ¿no?, en el transcurrir del tiempo, en el transcurrir de la historia, ¿no? Este derecho que corresponde a la persona por esencia natural se relaciona con su cuestión física, corpórea, ¿no?, con su derecho como ser humano de manera física, orgánica, pero también de su derecho, de su capacidad espiritual, emotiva, de su capacidad de pensamiento, de su capacidad de conciencia, porque el ser humano, no se olviden que por ese concepto de dignidad se puede identificar la diferencia que existe con otros seres vivos, como es, por ejemplo, su razón, no su conciencia. Entonces también esto es parte, como también su cuestión social, su naturaleza social. Que son expectativas, estos derechos humanos son expectativas no previstas con claridad en alguna norma jurídica. Incluso se llega a identificarlo con los derechos morales. No en todas las constituciones, no en todos los ordenamientos jurídicos están como derechos humanos reconocidos, que son aquellos imprescindibles para poder conducir una vida digna. Si no existieran los derechos humanos como tal, ¿no?, entonces la dignidad del ser humano está o ha estado sujeta, ¿no?, a atropello, ¿no?, a no reconocimiento del ser humano como tal, ¿no?, y auténticamente humana, por eso dice, ¿no?, para poder conducir una vida digna y auténticamente humana, y constituyendo el elemento fundamental de un Estado. ¿Cuál es el elemento fundamental de un Estado? De un Estado, sobre todo democrático, es el ser humano, ¿no?, la dignidad humana que hace a la cuestión social y a todo lo que significa la comunidad, ¿no? En cambio, ¿cuál es la diferencia con los derechos fundamentales? En el criterio de diversos autores, son aquellos que están recogidos en los textos constitucionales, o sea, que están escritos, que están establecidos,
¿no? Y están establecidos también en los tratados internacionales. Son los derechos humanos constitucionalizados. Entonces así se lo puede entender, ¿no? O sea, son los que se reconocen en el derecho positivo, ¿no? Que su propia denominación indica la prioridad axiológica. Fíjense, si estamos hablando de derechos fundamentales, o sea, quiere decir que son los derechos principales. Eso quiere decir axiológicamente. Y su esencia o su esencialidad en relación con la persona humana. Se supone que de estos derechos fundamentales están relacionados con la esencia de la persona, ¿no? Entonces, en otras palabras, cuando hablamos de axiología, estudia la naturaleza, los valores y juicios valorativos, ¿no? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que su propia denominación indica la prioridad axiológica, quiere decir si son fundamentales, que son principales, o que son primeros, si queremos entenderlo así. Que son los derechos humanos que se plasman en derechos positivos vigentes. Los derechos fundamentales, cuando se habla como tal, o cuando se lo escribe como tal, estamos entendiendo que son los derechos humanos positivos, o sea que están escritos, son derechos humanos reconocidos. Como derechos positivos son las normas que protegen cualquier aspecto fundamental que afecte el desarrollo integral de las personas. Entonces deberían, como derecho positivo, deben resguardar o resguardan, ¿no?, la integridad del ser humano, ¿no?, la integridad individual o como comunidad, como hombres libres, ¿no? Y en caso de ir en contra de estos derechos, bueno, se está sumergiendo en un acto de infracción, ¿no? Entonces, por tanto, cuando se va en contra de estos derechos fundamentales, el Estado interviene. El Estado interviene con su infracción, el Estado interviene con su castigo, el Estado interviene ordenando o restituyendo estos derechos. Entonces, ¿qué es la coacción? Es la fuerza o la violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo en contra de su voluntad. ¿Qué quiere decir? El Estado ordena, ¿no? Por eso, cualquier persona que va en contra del derecho de otra persona, el Estado es el mediador, el Estado es el organizador, el Estado es el garantizador de los derechos y es el que garantiza los derechos, que son un sistema de valores objetivos dotados de una unidad de sentido con interdependencia normativa, cuyo disfrute efectivo exige garantizar mínimo de bienestar económico. Estos derechos fundamentales, ¿no?, son derechos, en otras palabras, en términos de valoraciones, ¿no?, de valoraciones que se transmiten en términos objetivos en una norma. Y lo básico para que pueda ser reconocido como fundamental es que mínimamente tiene que permitir estos derechos un bienestar económico a la persona, de poder sobrevivir, de participar en su vida comunitaria. Pero si no tiene derecho, por ejemplo, el término económico, ¿y qué implica el término económico? En términos a la sobrevivencia, ¿no?, en términos a su alimentación, vestimenta, etcétera, ¿no?, lo básico, a la salud, a la educación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la relación? Hemos visto la diferencia. El derecho humano, entonces, es una concepción natural, ¿no?, que se basa en la naturalidad, en la esencia del ser humano, y los derechos fundamentales vienen a ser aquellos derechos importantes que están escritos en una constitución, que están reconocidos constitucionalmente y que son garantizadas por las normas de un Estado. Ahora, ¿cuál es su relación entre estos derechos humanos y derechos fundamentales? Que lo primero implica un mayor matiz filosófico, ¿no? Guardan una connotación prescriptiva, o sea, son ideales, son deontológicos, ¿no? O sea, son el deber ser, ¿no? Y aún no han sido objeto de recepción de los derechos positivos. Puede ser que estos derechos, ¿no?, humanos no están constitucionalizados. Puede ser que no en todas las constituciones están constitucionalizados. O que pueden ser derechos fundamentales que de repente también en algunas constituciones contradicen estos derechos naturales.
No sé si se entiende. ¿Cuál es la relación? La relación, fíjense que primero es que estos derechos humanos son derechos más valorativos, más ideales, ¿no? En términos de la naturaleza del ser humano, están entendidos así, ¿no? Mientras que los derechos fundamentales son los derechos y libertades reconocidos y garantizados por el derecho positivo de los estados, o sea que están escritos en las constituciones. Para algunos autores, también estos derechos son reconocidos y garantizados por el derecho internacional de los derechos humanos. A ver, veamos un ejemplo. Fíjense este ejemplo aquí. Dice, los crímenes del régimen nazi, el apartheid de Sudáfrica o la dictadura de Pinochet, que negaba libertades políticas y sindicales, sin embargo, violaban derechos humanos, pero no infringían derechos fundamentales, porque sus constituciones, el castigo a la desobediencia, al régimen, al orden constituido, en el caso de orden constituido, pero violento, o el orden constituido de una dictadura, eran reconocidos por la Constitución, ¿no? En cada dictadura dictan sus normas para que sean las formas de presión, de violencia, sean constitucionalizadas. Por tanto, si son constitucionalizadas, no van en contra del ordenamiento jurídico. Entonces, por ejemplo, aquí lo que explica, ¿no? Que de repente alguien que estaba en contra del régimen autoritario era castigado, pero ese castigo era como una sanción que lo establecía la propia norma constitucional o sus leyes, ¿no? Porque reconocían que estaban en contra del régimen. Entonces, pero fíjense, en términos de los derechos naturales, de repente una violencia, ¿no? Una violencia a la protesta, eso no es derecho humano, pero puede ser un derecho fundamental, ¿no? Vuelvo a repetir, mayormente en los regímenes dictatoriales, ¿no? El derecho a la protesta está prohibida por norma. Entonces, quien protesta es castigado. Entonces, es reconocido en su constitución, ¿no? Está constitucionalizado, pero no es un derecho humano. Puede ser un derecho fundamental, pero no es un derecho humano. Entonces, fíjense, ahí está la diferencia, ahí estriba la diferencia y la relación. Los conceptos de derechos humanos y derechos fundamentales cada día se acercan más y van a llegar momentos en que se van a identificar, ¿no? O van a ser sinónimos, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, en muchas constituciones se está hablando de que los derechos fundamentales son los derechos humanos, o cuando se habla de derechos humanos se está refiriendo a los derechos fundamentales. No, esta desaparición de los derechos fundamentales a favor de los derechos humanos es producto de un proceso evolutivo, ¿no? Y producto de la precisión de la idea. Entonces no vamos a hablar de derechos fundamentales, vamos a hablar de derechos humanos, porque derechos fundamentales cualquiera puede hablar, o un régimen dictatorial, como estábamos diciendo, lo puede implementar, ¿no? Y no es parte, una violencia en términos no que contradiga los derechos humanos, entonces no es una cuestión de dignidad humana. El concepto de derecho fundamental va a correr la suerte de otros, como los de derecho público subjetivo, por ejemplo, el de libertad pública, que cada día se emplean menos. En el caso del derecho fundamental, cada día se emplea menos por las razones siguientes. Uno, los instrumentos internacionales, jurídicos, incluso las primeras declaraciones de los derechos humanos, como ya hemos visto, que en ese momento no tenían valor jurídico y que en la actualidad sí lo tienen, se refieren a derechos humanos. Y cada día los precisan más. Estos derechos internacionales no hablan de derechos fundamentales. Cada día hablan más de derechos humanos. Incluso varios de esos instrumentos los garantizan jurisdiccionalmente. Se refieren a derechos humanos y en cualquier matiz deontológica va desapareciendo, ¿no? O sea, cualquier relación, ¿no? Sinónima o cualquier definición, ¿no? que trate de explicar de los derechos humanos van desapareciendo y va quedando con claridad el concepto de derechos humanos.
son instrumentos jurídicos, son parte del derecho internacional de los derechos humanos. Segundo, otra forma, fíjense, de que cada día va a ir desapareciendo esto, porque fíjense, las discriminaciones y crímenes, aún en su concesión como derechos fundamentales y normas jurídicas, como en el caso de los regímenes dictatoriales, violan el jus cogens y los principios internacionales reconocidos, que obligan a todos los países, incluso si no lo han aceptado. Fíjense ustedes, ¿por qué va a desaparecer los derechos fundamentales? Porque a título, vuelvo a repetir, de derechos fundamentales se pueden violar muchas dignidades humanas, muchas formas de dignidad humana, como el que le estaba indicando, el derecho a la protesta, ¿no? Entonces, fíjense, aún dicen, no puede darse esta situación porque el derecho internacional está consolidado, aún aunque no lo reconozcan los estados. Pero el derecho internacional lo impone, no lo prescribe. Por eso dice aún, incluso para los estados que no tienen en su ordenamiento jurídico, pero igual se los impone, porque se reconocen, por ejemplo, estos derechos son los derechos de tratado que define el jus cogens en la Convención de Viena, ¿no? que es el caso del derecho internacional. ¿Por qué van a desaparecer los derechos fundamentales? Porque la corriente constitucional que otorga los tratados internacionales, y en especial a los derechos humanos, otorga jerarquía superior a la propia Constitución, ¿no? O sea, los derechos internacionales están por encima de la Constitución. El mismo nivel normativo que está o lo sitúa por encima de las leyes secundarias del país. Así como las constituciones están por encima de las leyes, en el derecho constitucional, ¿no? El constitucionalismo internacional está por encima de una constitución, ¿no? Aunque no se lo reconozca. Y hay muchos ejemplos de que se van cumpliendo las normas, se van imponiendo las normas. Las constituciones más recientes de Europa se refieren a derechos fundamentales todavía, a libertades y derechos, pero también varias de ellas apuntan a los derechos humanos como sinónimo de los dos conceptos anteriores, ¿no? O sea, ya hay un avance, fíjense. Ya se habla de derechos humanos, se está hablando de derechos humanos, ¿no? En América Latina también comienza esta tendencia de los derechos humanos en la Constitución. En el caso de Bolivia se habla de los derechos humanos, como ustedes lo han revisado. En Guatemala, en Venezuela, que fueron los primeros países, aunque paradójicamente actualmente Venezuela tiene un régimen que está muy internacionalmente observado, ¿no? En las naciones que aún no se suman a esta corriente incontenible, el término de derecho humano es sinónimo de derecho fundamental y de todos los otros conceptos que las constituciones suelen utilizar como equivalente del segundo. La diferencia entre ellos, que tradicionalmente se han destacado, ya no son sostenibles debido a la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? O sea, cada vez, vuelvo a repetir, hay un avance, no solamente en la definición, sino en la concepción, en la garantía de este derecho. El constitucionalismo internacionalizado y las nuevas tendencias del derecho constitucional, ¿no? Hablan ya no de derechos fundamentales, sino de derechos humanos. El fundamento y base, tanto de uno como de otro aún, si no se admite su identificación, es la misma, ¿no? Sigue siendo la misma. Por tanto, ¿cuál es esa identificación de ambos? Es la dignidad humana. Ahí recae tanto el derecho fundamental, o debe recaer el derecho fundamental, como los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿en qué se identifican estos derechos principales? ¿No? Que en este caso estamos hablando de los derechos humanos en la Constitución, en la dignidad humana. Esa es la base de la organización social, de la esencia, de la pervivencia, ¿no? de la supervivencia, si quieren ustedes, del ser humano de forma moderna en los estados y en la forma moderna de convivencia social, ¿no? Entonces, esa es
esos derechos humanos en función a la dignidad humana, porque la dignidad humana hace esa existencia real, ¿no? Individual, colectiva o socialmente del ser humano, ¿no? O sea, permite, en otras palabras, el desarrollo personal como también el desarrollo en sociedad. Esa sería, jóvenes, la exposición. Estamos hablando de la definición de derechos humanos y otros términos. Y hemos utilizado el concepto de derecho fundamental para hacer una diferencia, porque en las constituciones se están utilizando. Se usan, en algunas, vuelvo a repetir, en algunas constituciones, los derechos fundamentales, pero saludan a los derechos humanos. Lo que hay que tenerlo en claro es que los derechos humanos en muchos casos son ideales, son valorativos, pero en muchos casos también ya son derechos positivos que se están reconociendo en la Constitución. Y los derechos fundamentales básicamente son los escritos en la Constitución y que deben ser garantizados por la Constitución. Eso sería, jóvenes, el trabajo le voy a enviar, mañana se lo voy a enviar, ¿no? Se refiere a ver algunos casos, si en el campo jurídico, del ordenamiento jurídico constitucional en Bolivia, ¿no? Esos casos son reconocidos como derechos humanos o derechos fundamentales. Les voy a dar unos 2 o 3 casos para que ustedes lo analicen, utilizando la norma, revisando la norma, ¿no? La Constitución, para que ustedes puedan definir, ¿no? Si cada uno de esos casos o es parte del derecho, es un derecho humano o es un derecho fundamental. Esa sería la exposición. Si hay alguna pregunta, por favor, adelante.